Buenas noches. Hoy es un encuentro diferente. Y lo que vamos a escuchar o mirar no está escrito en ningún libro de historia ni de geografía. Es el trabajo de un embajador que define las relaciones diplomáticas e internacionales con un estilo de trabajo muy personal. Tengo el honor de presentar a un embajador cuya dedicación honesta y serena honró a su país, México, y fortaleció los lazos con Líbano, país de muchos aquí presentes. Jorge Álvarez Fuentes, embajador en Líbano, concurrente en Emiratos Árabes y Qatar. Además, embajador en Egipto y concurrente en Siria y Jordania. De dos continentes. Está bien. Esto por la capacidad y el valor y la forma de trabajar del embajador, le dieron este cargo. Es un servidor público que entendió la diplomacia como puente de entendimiento y responsabilidad. Su misión fue cumplida con dignidad, eficacia y humanidad. Gracias, Jorge. Guardamos gratitud por tu labor. Recibamos al embajador Jorge Álvarez Fuentes con cariño y con aplauso. Muchas gracias, María. Muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto volver a participar en este curso que se ha vuelto ya una de las actividades regulares del Centro Libanés, Líbano en la Historia. Pero en esta ocasión voy a hacer algo un tanto cuanto diferente y que quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué está la fotografía de este señor aquí? Y déjenme decirles por qué. La vida diplomática es una vida en la que se entrecruzan los caminos, con muchas personas, pero también con los colegas, los compañeros. Y ese es el caso de Carlos Rodríguez y Quesada. Carlos estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, entró a la Secretaría de Relaciones antes que yo. Cuando yo llegué en 83, él ya era un funcionario con algunos años de experiencia, y tuvimos un primer encuentro porque él era secretario particular del oficial mayor, y yo era un subdirector que iniciaba mi carrera en Relaciones Exteriores. Y como bueno, uno pone y Dios dispone, él siguió su carrera, yo también, y pasó bastante tiempo sin que nos volviéramos a encontrar. Pero yo me quiero referir sobre todo al último de nuestros encuentros. En 2017 yo ya había regresado a México después de pasar casi 10 años entre Líbano y Egipto. O sea, en esas responsabilidades a las que se refería Naví como embajador concurrente en los Emiratos y en Qatar. Fui el último embajador antes de que se instalaran embajadas permanentes y fueran otros compañeros como titulares. Pero en 2017
Yo me reencontré con Carlos, porque Carlos era el presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Yo también había sido presidente, pero en años anteriores, entre 98 y 99. Y teníamos, por supuesto, muchas cosas que nos acercaban, que nos interesaban, pero había una. Carlos había servido en Líbano. Y entonces, en una linda tarde de la Ciudad de México, me invitó a que nos tomáramos unos buenos whiskies. Y la verdad es que acepté de buen agrado. Y él tenía un interés muy particular. Él quería compartir conmigo sus recuerdos del Líbano. Y eso es lo que les voy a presentar esta noche. Resulta que, bueno, Carlos, en la emoción y en el eufor de los whiskies, al final me dijo: oyes, por cierto, aquí está este manuscrito. ¿Qué te parece si conversamos más adelante y a ver qué se nos ocurre juntos? Porque ya para ese momento Carlos era un escritor, ya había publicado varios libros, estaba muy metido en el cine. Aquí está Juan Pablo Calderón, que lo conoció en esa época. Él acababa de ser embajador en la antigua Yugoslavia, en Serbia, y su último puesto fue cónsul general en Santa Ana, California. Entonces, los dos estábamos, pues en un momento, él acababa de pasar a retiro, a mí se acercaba ya el fin también de la carrera, y entonces dijimos: sí, claro. Y como siempre ocurre, la vida da varias vueltas. Yo me fui a Oaxaca a colaborar en el gobierno de Oaxaca, en el Archivo General de ese maravilloso estado, y Carlos siguió en la asociación, se enfermó y murió. Y entonces yo me quedé con ese manuscrito. Y al pensar en qué quería yo contribuir en este curso, yo rescaté el manuscrito y les quiero compartir cuáles son los recuerdos y los quiero ubicar en el tiempo. Carlos sirvió como ministro, esto es, como el número 2, la mano derecha del titular, y le tocó servir con el embajador Edgardo Flores Rivas, un embajador con mucha experiencia, sobre todo en el ámbito consular, que quería a un funcionario muy completo, como lo era Carlos, y Carlos fue y estuvo entre 1997 hasta 1999, y luego aquí está con nosotros Federico Chabot. Federico llegó a servir a la embajada también como segundo de a bordo, en este caso con el embajador Víctor Manuel Solana. Con Flores Rivas en el inicio y luego el cambio. Tienes toda la razón. Bueno, entonces, ¿dónde se ubican estos recuerdos? Carlos, como buen diplomático, es un gran observador. Es un hombre curioso que se adentra, que se compenetra de la realidad, que descubre y que se interesa por entender. Y esto ocurre en los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra civil en el Líbano. Entonces, empecemos a escuchar la voz de Carlos y ustedes apreciarán la calidad de su pluma y su buena prosa. Líbano es todo: guerra, odio, pasado e historia, pero sobre todo es religión. La religión mueve este país como el mar mueve a sus olas, como el pájaro abate sus alas. Así es la religión en Líbano. Podría casi afirmar que es natural, si lo es, en un sentido, pero también tiene mucho de imposición y presunción y sobre todo de política. Todo esto es fácil de entender, porque las confesiones dominantes en el Líbano han utilizado la política para sus fines y propósitos a través de su larga historia. En la antigüedad, los cristianos dependían en alto grado de los sacerdotes de la comunidad, pues aparte de predicar la religión, impartían educación,
justicia, otorgaban órdenes militares, regían la vida del hombre y de la mujer, del matrimonio, de los hijos y de toda la actividad productiva. Esto era así porque las comunidades cristianas vivieron durante cientos de años aislados en la montaña, ocultándose de los invasores, procedieran estos de Bizancio, de Roma, de Persia, de la península arábiga o del Imperio Otomano. Entonces, el sacerdote era un buen pastor y a la vez un buen gobernante, el del buen juicio, el que influía en la vida cotidiana de estas comunidades asentadas en el fondo de la montaña. En el lado musulmán es igual, pero de acuerdo con las leyes del Corán, los gobernantes reciben el mandato de Dios y deben escuchar la palabra de Alá para guiar sus actos de acuerdo con la ley musulmana. Religión y gobierno están ligados entre sí y el último depende del todo de la voluntad de Dios. El Corán gobierna, nadie puede estar por encima del Islam. Por tanto, ninguna ley, excepto el Corán, puede gobernar para los musulmanes. Así, los sacerdotes musulmanes, los imanes, ejercen obviamente enorme influencia en la vida de la gente y dictan las leyes de toda actividad económica, cultural, social y religiosa. Las dos religiones han sufrido toda clase de ataques y se han atacado sin cesar entre sí para que desaparezcan de la faz de la tierra. Ambas no solo han resistido entre sí, no solo han resistido, antes bien crecieron y se han expandido por todos los confines del planeta. Ello demuestra cuán equivocados están aquellos que piensan que una desaparecerá sobre la otra. Las dos perdurarán en el Líbano, en la región libantina y en todo el mundo. Perdurarán como lo han hecho a través de los siglos, con todos los inconvenientes con los que han convivido, como los extremismos, las intolerancias, los apetitos de conquista, las invasiones basadas en intereses económicos y estratégicas. Tarea obligada para mí es visitar cualquier mezquita o iglesia que se presente a la vista de un forastero. Desconozco cuántas puede haber, pero sin duda son muchísimas, diseminadas en este diminuto territorio. Hay iglesias, ermitas, conventos que datan de los siglos V y VI y mezquitas menos antiguas debido a que la religión musulmana hizo su presencia en el Líbano años más tarde. En un monasterio cercano a Asgarta, en el norte del país, pude apreciar, maravillado, el que está considerado como el ícono más antiguo del mundo. Cerca de ahí, cerca de un campamento de soldados sirios y el mar, hay otro monasterio ortodoxo que data de tiempos de las cruzadas, el cual fue reconstruido piedra por piedra hace unos 15 años. Pude contemplar los trabajos de restauración de unos frescos increíbles de unos 600 años de antigüedad. Poco a poco iban asomando sus rostros santos y figuras de antaño, como si regresaran a la vida. En tanto, en los confesionalismos cristianos existe una gran proclividad a pintar a Dios, a los santos, a las vírgenes, y hay toda clase de maravillosos retablos, íconos, murales. Me impactó no observar nunca el rostro de Mahoma, fundador de la religión musulmana. No hay ninguna iconografía en el mundo del Islam que muestre el rostro de Mahoma. En Estambul contemplé retablos que narran los actos más relevantes de la vida de Mahoma, pero ninguno muestra su rostro. Invariablemente es representado en la iconografía con el rostro cubierto por un velo blanco. En las mezquitas es lo mismo. No existe santo alguno, ni imágenes de Dios, si acaso leyendas escritas en el árabe antiguo. Visitarlas es una experiencia muy intensa, sobre todo por los ámbitos desconocidos
para un occidental y poco creyente como yo. Recuerdo que en el Alto Nilo, en Asuán, un nubio, que inclusive tenía quemada la frente, motivo de sus muchas genuflexiones por las oraciones dirigidas a la Meca, me preguntó cuál era mi religión. Ninguna, le respondí, no tengo religión. Agregué, el nubio me vio tan extrañado que seguramente lo mandé al manicomio al día siguiente, pues para las gentes tan religiosas como ellos, que abrazan el Islam, no cabe la posibilidad de una persona que no crea en Dios, en cualquiera que este sea. En mi recorrido por el Medio Oriente, traté de conocer cuanta mezquita se cruzara por mi camino. Las conocí, las más antiguas, en Siria, en Egipto, y luego en el Líbano. Me interesó mucho Trípoli. Impresiona el respeto y la relación de tranquilidad que los musulmanes tienen al entrar y permanecer en las mezquitas. Aparte de pasar bastante tiempo dedicados a orar, los musulmanes suelen descansar largos periodos de tiempo, sentados o tirados en el suelo. Hay incluso quienes duermen en las alfombras, que son maravillosas, casi todas divididas en secciones y con la separación de hombres y mujeres. Impresiona el buen gusto, la sobriedad, la amplitud de los espacios y la frescura en el interior de las mezquitas. Son muy lujosas, característica de muchas de ellas, como la mezquita Omeya en Damasco, cuyas paredes están cubiertas de ojo de oro y ricamente pintadas de color verde. Caminar por el norte del Líbano es adentrarse en la historia de un pueblo cristiano. La geografía tiene mucho que ver con la religión y con la supervivencia de los pueblos. Recorrer el norte libanés es como penetrar en una parte íntima a la cual uno no ha sido invitado, que permanece así, serena, como ausente, tranquila al paso de los años y de los forasteros. Subir a la montaña del norte es una tarea que lleva tiempo. Desde la carretera de la costa hay que subir y subir, dar 1, 2, 10, cientos de vueltas para un lado y para el otro, por caminos angostos y llenos de agujeros. Cruzar pueblos pequeños, sin memoria, perdidos en el tiempo. Caminar por esos caminos en la alta montaña libanesa es como subir al cielo y colgarse de las casas que parecen prendidas con alfileres de una roca o de una nube. A los lados del camino aparecen los olivos, las terrazas sembradas de hortaliza. Rumbo a los cedros milenarios, el viaje continúa rodeado de manzanos y perales. De repente, saliendo de una curva pronunciada, unos kilómetros antes de Egden, una ciudad clavada en la montaña, con unos 30,000 habitantes, perdido en el conglomerado de toda clase de letreros escritos en árabe, hay que poner atención a una pequeña tablilla de madera que dice San Antonio el Grande. David, ¿podrías enseñarnos la siguiente foto? Esta es una representación de un pintor libanés, George Korn, que muestra, entre otros, el ascenso a los cedros milenarios que se ven al centro, y esa gran hondonada es el Valle de Kadisha, y aquí están algunas de las poblaciones que este pasaje de los recuerdos de Carlos recuerdan. La siguiente. Pero este es San Antonio Cosjaya. San Antonio el Grande. Uno debe meterse con dificultad por un pequeño y estrecho camino que baja pronunciadamente y serpenteando como si fuera uno a viajar al mismísimo corazón de la tierra. Más adelante, el camino se vuelve a ser más angosto y uno debe pegarse como estampilla a la montaña para no caer al precipicio. Más adelante, el camino termina y uno respira aliviado
porque toca tierra con los zapatos, pero el trago amargo ha pasado y vale la pena la belleza de este espectáculo que ofrece la naturaleza, la fe y la mano del hombre. Así, pegado a la montaña, literalmente enterrado en la roca, aparece San Antonio Cosjaya, un monasterio construido por monjes hace unos 600 años. El visitante siente como si el edificio saliera de la entraña de la montaña, sobre todo la pequeña capilla cuyas paredes fueron identificadas siguiendo la propia roca. El conjunto es grande y espacioso. Hay varias cavernas junto al monasterio, unas que se utilizan hasta la fecha como viviendas para los cuidadores y otras para hospitales en donde viven algunos enfermos mentales. A las cuevas se puede ascender por pequeñas escaleras labradas en la roca, cubiertas sus paredes con ladrillos, y ahí viven algunos ermitaños que se desplazan con destreza y seguridad por esa montaña sagrada y escarpada. El monasterio es tranquilo y se respira un aire frío que baja del valle de Kadisha. Es raro ver a los habitantes, y abajo de la capilla me sorprendió un pequeño expendio de artículos religiosos y un minúsculo museo que tiene entre sus extrañas rarezas la primera imprenta que hubo en la región levantina, así como algunos de los primeros libros que se editaron en el Líbano. Si eso no fuera suficiente, a partir de la visita a San Antonio Cosjaya, me esperaba vivir una de las experiencias de mi vida. Regresé al Líbano de la posguerra, y fue una experiencia extraordinaria. Arribé a Beirut en la noche, y durante el recorrido del aeropuerto al hotel fue inevitable pasar por los símbolos de la intolerancia y de la barbarie. Cientos de edificios fantasmas, con largas filas, negros y helados de noche y de día también, con olor a muerte. Estos fueron los que nos dieron la bienvenida a María, a Sebastián y a mí. Destruidos por la guerra civil, agotados de tanto esperar, así caídos y llenos de agujeros de la metralla, se presentan los edificios frente al visitante como recuerdos de la noche negra de la guerra civil. Si de noche el espectáculo es impresionante, en el día es desgarrador. Recorrer la línea verde, esa línea que se hizo famosa en el tiempo de la guerra y que dividía a los dos bandos en pugna. Tocaba de todo. Ahí estaba el Centro Cultural Francés, que quedó prácticamente destruido desde un inicio por las bombas y la metralla. Igual ocurrió con el Palacio Presidencial, el hipódromo, donde en sus mejores épocas igual corrían caballos que camellos, sirvió como tierra de nadie. Y pocos fueron los que se atrevieron a cruzar la línea verde, so pena de terminar en la arena con un balazo en la cabeza. El Museo Nacional se volvió una referencia obligada de un punto neutro, de un punto de no retorno, sobre todo para aquellos que deseaban o necesitaban cruzar de un lado a otro de la línea verde. En 1998, gracias a la solidaridad internacional, el Museo Nacional reabrió sus puertas después de largos 20 años de permanecer cerrado. Mostró solo una parte, la increíble sala fenicia de su extraordinario acervo. Otras reliquias, poco a poco, se han ido mostrando. Otras, en opinión de algunos expertos, quedaron bajo el agua, pues durante la guerra los sótanos del museo fueron inundados y cubrieron piezas valiosísimas del periodo fenicio, helenístico y romano. Sacar a la luz esas reliquias puede significar quizás su total destrucción. Con el tiempo me fui acostumbrando al terrible espectáculo de la destrucción, pues imbuye en la realidad libanesa. No deja de sorprender. La realidad
por dura que sea, se vuelve cotidiana y la capacidad de asombro regresa cuando uno comparte esa experiencia con quienes se muestran todavía asustados y aterrados. La línea verde fue para el Líbano el símbolo de la intolerancia y del odio. Todos los libaneses, y no pocos extranjeros, que se atrevieron a cruzarlo, recuerdan con horror los largos minutos de traslado de un lado a otro. Eran pocas las puertas, escasísimos los puntos de cruce. En ambos lados existían retenes de las fuerzas combatientes, quienes ejercían minuciosas inspecciones e interrogatorios a la persona que deseaba cruzar al lado contrario. En ocasiones, los cruces eran suspendidos por el fragor de la batalla y los civiles quedaban atrapados en el fuego cruzado durante las horas en esa terrible línea verde. Una vez que se cruzaba, a unas cuantas cuadras de la línea verde, la vida parecía entrar en cierta normalidad. Ya se encontraban ahí algunos taxis, algunas oficinas públicas, estaban en funcionamiento algunos comercios abiertos, escuelas, expendios, y había una actividad relativamente tranquila. Los habitantes de los sectores contiguos cohabitaron durante 15 años de larga guerra con los mismos combatientes y compartieron con ello horas de insomnio, sufrimiento, dolor, tragedia y angustias. Unos cruzaban la línea verde para ir al trabajo, otros para ir al aeropuerto, cuando funcionaba. Otros para tratar de llegar a sus casas, para visitar a un familiar que había tenido la fortuna de caer enfermo del otro lado de la línea, y hay cientos de historias así. De amigos, muchos libaneses, todavía lo registro, pasaron con una enorme facilidad de amigos a enemigos. Los odios reprimidos, la intolerancia, la incomprensión, se asomaron de la noche a la mañana. Todos, ningún libanés dejó de sufrir la guerra. Los que se fueron y los que se quedaron. Porque las guerras dan cabida a que afloren los sentimientos más nobles y más terribles de la condición humana. Líbano no es la excepción. Todos los libaneses con los que tuve ocasión de conversar en estos 3 años tienen una historia personal. Todas y cada una de las familias vivieron esos años de manera diferente y cada uno, sin excepción, tiene una historia amarga que contar sobre sus vivencias y experiencias. Escuché historias terribles, sobrecogedoras, de sufrimientos inenarrables. La mayoría de mis amigos ponían el rostro sombría y en ocasiones se les cortaba la voz por la emoción, por el recuerdo. Algunos envalentonados, calientes aún, hablaban con la voz, con emoción, en alto, casi gritando, con rencor todavía por el enemigo. Para ellos la guerra no había concluido, todavía había ánimos de revancha. Otros contaban sus historias con nerviosismo y otros con risas, con ganas de mirar con optimismo hacia la vida. Por ejemplo, cuando había ocasiones en donde después de años de distancia el recuerdo de esos años prevalecía. Había una constante en la mayoría: recordar, pero no hablar. Recordar para borrar de la mente, para pensar en el futuro, para pensar en lo que querían hacer de su patria. Pero me impactó de todos, sin excepción, que fueran muy explícitos y extensos en contar esos buenos y terribles momentos. En sus largas conversaciones, al referirse a la guerra tan presente, invariablemente aparecían los rostros humanos, el lado solidario, la amistad del que estaba del otro lado de la línea verde y que quería ayudar a alguien que se encontraba a unos cuantos metros. La solidaridad que se otorga al enemigo que es hermano,
al que necesita de ayuda y que entiende que el dolor, el sufrimiento, es una referencia constante de la hija que acudía al panadero musulmán para la que entregara 1 o 2 veces por semana pan para una madre cristiana atrapada en el lado musulmán. De aquel que se trasladaba diariamente del sector cristiano al musulmán, donde tenía una fábrica de oxígeno, la cual era vital para salvar la vida tanto de los combatientes musulmanes como cristianos, o de aquel taxista musulmán que se jugaba el pellejo para trasladar a los cristianos de un lado a otro de la línea. El miliciano que avisaba a los cristianos en el momento en que podía cruzar la línea verde y escoltarlos. O el ingeniero cristiano que con un sentido de piedad ayudaba a reconstruir viviendas dañadas por los bombardeos. Así experimenté y escuché cientos de historias de esa guerra fratricida. Después de algún tiempo, uno se da cuenta que el Líbano representa retos a veces tan complicados, con ambientes en muchas ocasiones complejos y difíciles de descifrar. Y por tanto, no me atrevo a elaborar diagnósticos y a buscar razones, so pena de quedarme corto en el análisis. Los libaneses, para no quebrarse demasiado la cabeza, encuentran razones simples que no lo son por su sencillez. No son fáciles de aceptar como un juicio coherente, pero en ocasiones llegué a la conclusión de que era mejor. La más simple lógica no se aplica en el Líbano, porque el Líbano sencillamente no es un país ni lógico ni normal como cualquier otro. Sin duda, llegar al Líbano fue un reencuentro con un país que, a pesar de su lejanía geográfica, no nos es ajeno a los mexicanos, pero al mismo tiempo yo estaba obstinado tratando de ver cuáles eran los muros culturales y cómo entender la vida cotidiana. Sin embargo, 120 años de presencia libanesa en México y en América Latina nos ha dejado hondas huellas que descubrimos también al visitar el Líbano, al recorrer la montaña y transitar a un lado del mar. Es un país tan contradictorio como su geografía y por ello es disímil y heterogéneo. Esa es una desventaja, pero también un acierto. Un país singular. Si uno piensa encontrar en Líbano un país como cualquier otro, está soberanamente equivocado. Líbano es diferente, no hay otro en ningún lugar del mundo. Ya decía yo que la religión es la historia del Líbano. Es su virtud, pero también su calvario. Respecto de la guerra civil, a la que ya me he referido, que asoló al país durante 15 años, la gente da varias versiones sobre el acontecimiento. Unos dicen que fue la religión el pretexto que utilizaron algunos actores externos para convertir al Líbano en el campo de batalla, en un infierno para los propios libaneses, quienes, a pesar de considerables discrepancias a lo largo de su historia, llevaban más o menos hasta 1975 la fiesta en paz. Otros argumentan y tienen que ver con la oposición y el enojo que mostraron los cristianos ante el rápido crecimiento de la población musulmana y la presencia de los palestinos, que amenazaba el equilibrio y la estabilidad confesional, así como la manera de vivir en el país. Claro, algunos encontraron que la forma de acabar con estas divisiones era hacer uso de las armas. Cristianos y musulmanes se armaron y el resultado no pudo ser más trágico. Pero Líbano es contradicción, todo el Líbano es contradictorio. En Líbano, me pregunto, ¿dónde están los proyectos nacionales
Pues todo gira alrededor de muchos factores que son los que son el motor y la razón. Tal vez el único proyecto en el que aparentemente los libaneses están unidos es el lograr que resurja, que el Líbano pruebe ser nuevamente el ave fénix y que se convierta en lo que sus padres experimentaron, en la Suiza del Medio Oriente. Ese quizás sea el proyecto nacional, pero hay que tomarlo con todas las reservas del caso. Pues la defensa del territorio sur es un grave problema. El sur del Líbano está ocupado por Israel. Para mucha gente que no piensa así, no hay explicación fácil. El país no responde a patrones establecidos, ni a argumentos lógicos que se usan generalmente en la ciencia política para definir el desarrollo y el avance de una nación. Yo he vivido así las contradicciones motivadas e impuestas por las distintas civilizaciones que han caminado por estos increíbles senderos de la montaña y que han disfrutado del mar. Pero sobre todo, Líbano es historia. Líbano es uno de los países más viejos del mundo. Por eso es contradictorio y difícil de cambiar. Todo lo que ocurre en el país, bueno o malo, tiene que ver con la historia, pero la historia antigua y la historia moderna, inclusive los acontecimientos del día, según el momento de que se trate. Pero es un hecho evidente que todo concluye, al final de cuentas, en su enorme densidad histórica. Como la religión aquí es el eje de la historia, invariablemente todo se centra en dilucidar cuál de ellas es la legítima propietaria de este pequeño territorio de tierra. Isa Gorayev, un amigo periodista libanés que nació en Oaxaca, me comentó, casi llegando, el Líbano es un accidente de la historia. Había tantos interesados en que desapareciera como país, que finalmente existió, nadie sabe cómo, para desgracia de los propios libaneses, pues son los que han llevado la peor parte. Sus vecinos, Siria e Israel, han hecho todo lo posible para arrancarle jirones de su territorio, apropiarse de partes de la montaña, también de los ríos. Potencias extrarregionales han intentado también apropiarse o por lo menos ejercer una tutela para obsequiarlo, para manipularlo en una región. Pero los libaneses, obstinados como son, han sobrevivido, para bien y para mal. Se han adaptado a todo. Pero cuando la tolerancia y la coexistencia pasaron a un segundo plano, como ya he dicho, el odio apareció y resurgió, pues estaba oculto dentro. La guerra, la muerte, la destrucción surgieron en este país que parece hecho para resistir todo y a todos. Si no, recordemos, eso me lo hizo saber la directora del museo. Aquí se asentaron fenicios, asirios, persas, griegos, macedonios, romanos, árabes, cruzados, otomanos, todos llegaron y todos se fueron. Todos dejaron huella extraordinaria de sus culturas y permanecieron por muchos años, pero jamás pudieron, ni por las buenas, ni por las malas, expulsar a los libaneses. Fueran estos cristianos, musulmanes o drusos. Tampoco ningún libanés terminó por expulsar a otro a pesar de sus múltiples diferencias. Por ningún lado puede ocultarse la magnitud de la guerra civil que dejó 150,000 muertos. La coexistencia religiosa que otrora hizo famoso al país de los cedros, poco a poco vuelve a ser la esperanza para muchos de sus habitantes. Hoy yo percibo que hay
quizás algunos sectores reacios a mantener vínculos estrechos entre las confesiones, pero otros apuestan a todo lo contrario, a la convivencia confesional. Hay quienes evitan pasar por alguna calle o carretera para no cruzarse con una población o con habitantes de otra comunidad. Cristianos libaneses evitan o evaden los retenes del ejército sirio que se ha establecido, pero para no hablar también con los soldados de un país vecino que les pesa. Otros prefieren no viajar a pesar de las extraordinarias ruinas y la belleza de un lugar como Baalbek. Prefieren no adentrarse en los territorios habitados por chiitas, mucho menos palestinos, o aquellos jóvenes musulmanes que solo cruzan e interaccionan con jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque hay que vivir la vida, hay que ir a los restaurantes, a las discotecas, y la línea verde para ellos es una línea imaginaria. A pesar de todo, la consigna de los libaneses no es olvidar una página de su historia que no desean repetir. Sí, la guerra está ahí, es un fantasma cotidiano que recorre al país, pero la realidad inocultable es la determinación para hacer de su país algo diferente. Sus habitantes se percatan de los graves acontecimientos, de que es el territorio donde la política internacional juega sus fichas a través de la información, pero también del estallido de bombas. Me han tocado ya un par a pocos kilómetros de donde yo vivo en Beirut, pero no profieren una palabra alguna, callan. En reuniones, en tertulias, en conversaciones con nuevos amigos, entre miembros de familias, eligen enfocarse en la realidad y no mirar atrás, mirar adelante. Determinados segmentos de la población están preocupados, otros celebran la labor militar de la resistencia de Hezbollah, otros tantos afirman que ellos son los responsables de la confrontación con Israel. La población en ocasiones se nota cansada. El Líbano vive inmerso en un conflicto que no parece concluir nunca, que hace incierto el futuro del país y de sus habitantes, y que a algunos los aleja, a algunos los ha terminado por impulsar para que abandonen el país. La posibilidad de alcanzar la paz siempre es un anhelo. La paz que urge consolidarse, hay que conducirla paso a paso hacia algunas metas. No obstante, es estimulante ver cómo los libaneses regresan constantemente, mostrando el profundo arraigo que sienten por su tierra, la confianza, el amor que han depositado en sus ancestros y también las aspiraciones de una recuperación económica que gradualmente aprecio. De una inflación que llegó a ser del 10,000% hace 2 años, acaba de bajar al 9% en 1996. El crecimiento se sitúa en el 4% y hay ciertas esperanzas. Quedan, por supuesto, muchísimos rezagos y problemas sensibles para resolver, pues una guerra de la magnitud y de la crudeza como la que agobió a este país y que afectó los distintos rubros de la vida, de la economía, de la sociedad, tuvieron un enorme impacto. Uno de los principales problemas que observo en el Líbano es su abrumadora dependencia de las importaciones que lo convierten en un país extremadamente costoso, dada la ausencia de una industria moderna, adecuada, aún incipiente. A principios de los años 50 se decidió y se logró convertir al país en un proveedor de bienes y servicios. A eso es a lo que se referían cuando hablaban
del comercio y las finanzas y la Suiza del Medio Oriente. Hoy se perciben todavía las huellas de esos acertos. Existen increíblemente 80 bancos en el país. Los libaneses están comprometidos en lograr que su país se convierta no solo en una nación independiente dentro del mundo árabe, sino en una puerta comercial y financiera. Si partimos del hecho que hace 8,000 años aquí se inventó el alfabeto, la numeración, la navegación, el comercio, actividad de la cual todos, absolutamente todos los libaneses se enorgullecen por su innata habilidad para las transacciones y los negocios, tendríamos al menos que conceder el derecho de la duda. Algunos expertos muestran ciertas dudas en cuanto a la concreción de ese proyecto, porque el mundo ha cambiado más en la década de los 90, como han cambiado las comunicaciones, las relaciones internacionales, los intercambios comerciales, el uso del dinero, y han sufrido notables transformaciones, y ya el país y su gobierno están tratando de hacer que eso fructifique. Por ejemplo, no dejan de ver con recelo a Dubái, a los Emiratos Árabes, que son hoy más cercanos, que se han convertido en la meca de los intercambios y de los servicios bancarios. Europa, Estados Unidos, son también dos referentes constantes a los que se dirigen, buscando hacer negocios, pero ahí es donde también saben, se toman las decisiones, y los libaneses no quieren ser solamente los asistentes. El dinero proveniente de las riquezas petroleras han permitido también obras de infraestructura. Se nota el dinero saudita, emiratí, al grado que las importaciones costosas hacen que Beirut sea una ciudad peculiar, una ciudad anclada en el comercio, pero un comercio que pasa enfrente de sus ojos. En 1998, el Líbano vuelve a mostrar que es un cruce de caminos. Sí, aquí los fenicios, los romanos, los bizantinos, los griegos, los macedonios, los árabes, los cruzados, los otomanos, pero también los franceses, los estadounidenses y los árabes del Golfo han pasado y han dejado enormes huellas. Se dice que el primer barco que hizo el hombre zarpó ¿de dónde? Yo así lo quiero creer, del increíble puerto de Biblos, una de las ciudades más antiguas del mundo. Las naves fenicias de Elisa, reina de Tiro, alcanzaron las costas del norte de África y fundaron Cartago. La influencia fenicia llegó a Malta, a la costa italiana, llegó hasta España. Inclusive, recordemos, el nombre de Europa proviene de la hija de un rey de Tiro. Los tiros, felices de que su rey les hubiera heredado una reina, jubilosos lo anunciaron por todos los puertos, ciudades y villas que habían fundado a lo largo de las costas del Mediterráneo y del Atlántico. Tanto que pronto el nombre de Europa se hizo popular y, como se dice ahora, se viralizó. Esta es otra de las contradicciones y virtudes del Líbano. Es el único país árabe plenamente abierto al mundo, y sus habitantes son los más extraordinarios viajeros por excelencia, proclives al comercio, al diálogo, a los negocios, y en ocasiones tienen que recordar por la fuerza que las armas también han marcado su destino. Pero paradójicamente, esa virtud lo ha convertido en un país históricamente vulnerable, con gobiernos que asoman con evidente debilidad. La siguiente fotografía, por favor. Estas son algunas de las fotos que
reflejan algo de lo que Carlos todavía experimentó entre 96 y 97. Claro, esto corresponde a los años más álgidos de la guerra civil. La siguiente. Aquí tenemos la presencia, por ejemplo, de las tropas sirias. Lo va a explicar un poquito más adelante Carlos. La presencia y las tropas sirias fueron producto del acuerdo de Taif, que pone fin a la guerra y que mandata que Siria y sus fuerzas armadas garanticen la estabilidad del Líbano frente también a la invasión de Israel. La siguiente. Esta es una foto posterior, ya ha pasado la guerra, pero esta es la famosa línea verde. La siguiente. Y aquí tenemos una fotografía que es la fotografía de la que seguramente Carlos conoció de primera mano. Ahí está el presidente Elías Harawi y el presidente Hafez el-Assad de Siria. Sigo con el texto. Otro de los aspectos que hacen distinto al Líbano lo constituye el gobierno político confesional, tripartito. Hay 3 órganos principales de gobierno que se distribuyen entre los musulmanes y los cristianos. El Congreso, a cargo de un chiita, el gabinete, a cargo de un sunita, y en la presidencia, que le corresponde a un cristiano maronita. Así se reparten el país entre las 18 confesiones, de suerte que los jerarcas ejercen y siguen ejerciendo enorme influencia en los asuntos públicos, inclusive en la designación de los funcionarios, en las propias labores de defensa. Nada mueve al Líbano sin que intervenga de alguna manera esos equilibrios difíciles entre las confesiones. Pero es evidente que el país tiene el empeño por establecer nuevos parámetros, normas más modernas. Inclusive nuestra misión diplomática tiene ese sentido, tratar de contribuir a que el Líbano salga adelante. Líbano es una democracia sui generis, que se basa en elementos muy sólidos de patriarcado, de cacicazgo, inclusive de herencia otomana. No hay que olvidar que muchos jefes fueron invariablemente quienes condujeron a los pobladores y que desarrollaron un extraordinario poder terrenal por medios sociales apoyados en la actividad y en las pautas siempre difíciles de la convivencia. El Líbano actual, estoy convencido, resurge de sus cenizas, a un ritmo acelerado que oculta por momentos las heridas de la guerra, aunque sus vestigios se muestren con toda transparencia. No son solamente los múltiples inmuebles afectados por la guerra, ahí están también heridos, silenciosos, quebrados, preocupados, como fantasmas, quienes se fueron y quienes regresaron. El ambicioso proyecto de reconstrucción del centro de Beirut, conocido como Solider, posiblemente se pueda concluir en unos cuantos años. Aquí destaca la figura de Rafik Hariri. Todo en el país quisieran que fuera construcción, nuevos edificios. En sus rincones se observan las palas mecánicas removiendo tierra y las motoconformadoras restaurando caminos, calles y avenidas. Miles de trabajadores, muchos de ellos sirios y también muchos egipcios, se movilizan como hormigas día y noche. En casi los 2 años que permanecí en este país, fui testigo de la notable transformación de los sectores, no solo de Beirut, sino de otras ciudades como Trípoli, Sidón y Tiro. Pero de la impresión que dentro de pocos años se tenga del país, dependerá si se ha realmente conseguido la reconciliación. Siendo uno de los países más antiguos del mundo,
pareciera que el Líbano está empeñado en reingresar con furor a la modernidad, aunque a veces lo hacen de manera un tanto cuanto desordenada y rechazando e ignorando su bagaje histórico y cultural. Para mí, estos fueron tiempos de vivencias profundas, de trabajo múltiple, a veces en circunstancias distintas, arduas e inesperadas. El hecho de que nuestra misión diplomática al lado del embajador Edgardo Flores Rivas cuente con el apoyo de las autoridades no significa que las cosas sean fáciles. Hay que invertir tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener la habilidad para sacar adelante, no en los dichos, en los hechos. Y esa es una tarea compleja, porque el Líbano es un país con un alto grado de complejidad. Los que venimos con una educación occidental, tenemos la gran ventaja de que en el Líbano es fácil encontrar quien hable francés, inglés y muchos incluso español, lo que no sucede en otros países árabes, donde solo se habla el árabe, idioma endemoniadamente complicado y claro, algunos hablan inglés. Y un extranjero, un visitante o un diplomático que no cuente con al menos algunos conocimientos limitados del árabe, sufre para comunicarse. Obviamente, el idioma facilita la conclusión de un asunto, de una iniciativa, pero no es tarea fácil negociar. Los libaneses son únicos en el terreno en el que mejor dominan, que son las transacciones, los acuerdos y los negocios. La guerra sobrepasó las capacidades del ejército. El ejército no ha podido pacificar al país y siguen existiendo grupos irregulares al extremo de que hay milicias cristianas, musulmanas, palestinas. Algunas participaron en la guerra, otras no. También debemos recordar que el ejército se debilitó a raíz de la salida de muchos oficiales y soldados que terminaron por incorporarse a la guerra, combatiendo, sobre todo, formando milicias. Eso permitió que la Fuerza Armada accionara más en función de los intereses y deseos de líderes cristianos o musulmanes que para conseguir que fuera un ejército nacional, capaz de asentar la paz interna, defender la soberanía y la sobrevivencia misma del país. Esta situación, a mi entender, se debe a que el ejército tiene una muy nula o escasa relación con el conflicto entre Israel y Líbano. Los acuerdos que pusieron fin a la guerra en 1989 en Taif permitieron que los combatientes desmovilizados de las milicias se asimilaran al ejército. A pesar de que los individuos se incorporaron y fueron distribuidos en distintas unidades militares, no se les negó, ni se les niega en la actualidad, mantener su contacto con sus excompañeros. Otro elemento que debilita el Ejército Nacional libanés es la presencia masiva de fuerzas sirias y el alto grado de cooperación que necesariamente ha prevalecido en el país. Los libaneses se lamentan de observar a escasa distancia retenes del ejército libanés para luego encontrarse con un retén del ejército sirio, plagados de banderas y de fotografías de Hafez el-Assad y sus dos hijos, y los oficiales y soldados libaneses están tranquilos. Los oficiales están tranquilos, lo cual otorga cierta estabilidad a la institución, pero que claro, también responde, como tantas otras cosas, a un sistema de cuotas. Además, el ejército libanés tiene frente a sí al poderosísimo y altamente sofisticado
ejército de Israel, que mantiene ocupada una vasta zona del sur del Líbano, aproximadamente el 10% del territorio. Se trata de una línea irregular que recorre a lo largo de la frontera desde el mar, penetrando hacia el firme continental hasta la parte donde se unen las fronteras de Israel, Líbano y Siria, y que de ahí corre hacia arriba al norte. Esa franja mide entre 6 y 12 kilómetros de ancho a lo largo de 80 de largo. Mantenerse en esa zona les permite a las fuerzas israelíes vigilar desde los altos del Golán a Siria, pero también vigilar el territorio libanés. Dentro de la zona ocupada se localizan poblaciones que no han salido. Hay unos 120,000 habitantes, cristianos y musulmanes, pero el conflicto ha hecho que muchas familias busquen desplazarse hacia el norte. Se calcula que el desplazamiento de libaneses en el sur del Líbano ha impactado a más de 300,000, lo que ha generado problemas muy serios en asentamientos, sobre todo ante la presión sobre un hábitat económico y social muy limitado. Los pobladores del sur del Líbano, mayoritariamente las mujeres, los niños y las personas mayores, siguen sufriendo el impacto y los efectos nocivos de la ocupación. Hay una mala alimentación, hay muchas condiciones de salud, enfermedades, no hay suficientes escuelas y hay pésimas condiciones sanitarias y de infraestructura. La actividad productiva en el sur, agrícola fundamentalmente, se ha visto limitada. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la frontera común ha permanecido cerrada. Los dos países se mantienen en estado de guerra. Según he escuchado, Israel mantiene una presencia militar de unos 2,000 efectivos. La zona ocupada es tierra de nadie, tierra de todos, por los continuos movimientos de combatientes y enfrentamientos que se dan entre las fuerzas que operan en la zona. Es una zona explosiva con bajas condiciones, con bajas cotidianas de ambas partes y en un permanente estallido de ebullición. Desde la invasión de marzo de 1978, Israel ha permanecido con sus fuerzas en territorio libanés. En 82 volvió a invadir con excepcional fuerza y se adentró más allá del sur del Líbano, casi para penetrar en la misma ciudad de Beirut, con el propósito de romper el frente que tenían las fuerzas sirias. Causaron graves pérdidas al ejército libanés, se lanzaron a la caza de las milicias palestinas, inclusive el propio Yasser Arafat, que en ese entonces mantenía sus cuarteles en la zona oeste de Beirut, debió salir del país. La matanza de palestinos en el campamento de Sabra y Shatila, situados dentro de la misma capital beirutí, a manos de milicias cristianas, con el apoyo de la infantería israelí, ha dejado una profunda cicatriz. Casi todos los días se vuelve cotidiano que la aviación israelí penetre el espacio aéreo libanés. Beirut y las zonas donde se asientan muchas comunidades ven pasar por los cielos, causando pavor entre la población y la rotura de cristales por la onda expansiva de la ruptura de la barrera del sonido. Es frecuente observar desde Tiro a simple vista las naves artilladas de Israel que patrullan y en gran medida controlan las costas libanesas. Mantiene la óptica de que el Líbano perteneció administrativa y territorialmente a Siria durante siglos, ciertamente a lo largo del Imperio Otomano. De ahí que Damasco se abrogue el derecho histórico para estar
en el territorio libanés. Jamás ha dejado de insistir que el Líbano fue despojado de la Gran Siria por las grandes potencias, como a Turquía se le arrebató la provincia de Antioquía. El ejército sirio tiene una presencia considerable en todo el territorio, excepto en la zona del sur que está ocupada por las fuerzas de Israel. En los años en que viví en el Líbano, el aeropuerto local parecía una terminal aérea, pero más bien de una ciudad siria, por la cantidad de agentes encubiertos de esa nacionalidad que ahí operaban, con una impresionante red de espías, soplones e informantes. Eran frecuentes los viajes libaneses, de autoridades libaneses, a Damasco. Ello permitió que Hafez el-Asad fuera por mucho tiempo el árbitro, el fiel de la balanza, y quien controlaba el rumbo de dónde iban y hasta dónde podían ir los políticos libaneses. Algunos de ellos perdieron la decencia y perdieron la brújula. Esa extraña situación, al menos en apariencia, parece afectar todavía a los gobernantes y políticos libaneses, quienes sin mayor empacho realizan continuas visitas a Damasco, y la Vox Populi en las calles del Líbano expresan que todos ellos iban a recibir instrucciones. La situación que advierto le conviene a muchas partes involucradas en el presente y el futuro del Líbano. La tropa siria, la siguiente por favor. Vean ustedes, ahí llegó a haber un despliegue de tropas sirias que alcanzó los 25,000, los 30,000 efectivos. Igual que hubo milicias libanesas en un denominado Ejército Libanés del Sur que colaboró con Israel y con las fuerzas israelíes. Entonces, la tropa siria juega el papel de disuadir enfrentamientos entre los libaneses, pero también es motivo de tensión. Hoy ya no existe una línea verde, pero hay en los habitantes del Líbano todavía muchas diferencias y divisiones en su corazón. Existen ciertas reglas no escritas, existen conductas. Por ejemplo, me llama la atención que en la contratación y que en la actividad comercial, en los centros de trabajo, se continúe con la costumbre de contratar a ciertos miembros de ciertas comunidades, de ciertas confesiones. El panorama que vislumbro permite una primera conclusión. La presencia de las tropas sirias en el territorio libanés es vista con resignación como una necesidad, como un mal necesario, imprescindible para mantener al país en relativa calma, no en paz, y en general para mantener el status quo. Por así decirlo, de otra forma, es una realidad que rebasa y que subleva a muchos de mis amigos libaneses que saben que no lo quieren, pero no pueden evitarlo. Israel ha explotado la rígida posición histórica del Líbano. Líbano siempre se ha opuesto a negociar cualquier acuerdo o entendimiento con Israel si antes no hay negociaciones entre los países árabes y los palestinos. Israel ha explotado esa posición. En Beirut, en estos días, se discute cómo implementar la resolución 425, que en la interpretación de Israel significa que Israel va a imponer las condiciones de seguridad. Si Líbano rechaza las propuestas de Israel sobre un retiro condicionado,
quiere decir que no está interesado en alcanzar la paz. Por otra parte, parece lógica la posición libanesa de que no tiene por qué negociar el retiro de aquel país, sobre todo cuando fue ocupado su territorio y cuando ha cumplido sistemáticamente todas las resoluciones obligatorias de las Naciones Unidas. Todo pareciera hacer evidente que si Israel decide retirarse de la zona ocupada, lo hará en sus términos. Líbano será anuente a negociar quizás un acuerdo de paz, pero eso lo ven hoy los libaneses a gran distancia. Algunos analistas se inclinan por afirmar que sí hay soluciones, que se pueden dar a partir de la resolución 425, que algunos quieren declarar caduca y obsoleta. Líbano, de una vez por todas, debe marcar sus prioridades y clarificar cuál es su posición. Y los países amigos debemos ayudarle. Si quieren realmente los libaneses un retiro de Israel y de Siria, tienen que ser claros y firmes en sus objetivos. La contradicción en la que se encuentra nuevamente el país hace muy difícil apoyarlos. Líbano ve obstáculos en la resolución de las Naciones Unidas y el gobierno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Nada hoy parece sugerir que la ocupación del sur del Líbano va a concluir. Israel puede manipular y tiene todas las condiciones a su favor para mantener el status quo. Su propuesta de una retirada a cambio de medidas de seguridad siempre ha sido una coartada que le queda muy cómoda. El Líbano, sobre la seguridad de su línea fronteriza, debe de poner en juego sus mejores argumentos y volver a afirmar que el sur libanés le pertenece no solo a sus habitantes, sino a todos los libaneses, y que esta debe ser una posición irreductible. En opinión de muchos que se oponen y resisten ante la ocupación, esto es lo que debe hacerse, a pesar de las aventuradas propuestas de Ariel Sharon. Significa que va a ser muy difícil para el gobierno libanés desmilitarizar el sur, que deberá contar con la ayuda de Naciones Unidas. Muchos expertos internacionales afirman que la clave está en el control sobre el sur, sobre el Valle de la Bekaa y sobre todo lograr que las Naciones Unidas tengan una hoja de ruta clara. El gobierno libanés todavía no tiene un plan claro, ni para el desarrollo, ni para la implementación de una eventual evacuación de las tropas sirias y de las tropas israelíes. Entonces, el gobierno debería adoptar al menos algún plan contingente para rehabilitar, para fomentar el comercio, para impulsar el sector agrícola, inclusive desarrollar una agroindustria y el procesamiento de alimentos que le daría una ventaja competitiva. El gobierno del presidente Harawi debería aplicar medidas severas de seguridad y mejorar para tener una administración eficiente. Evitar a toda costa que el Líbano sea la arena, otra vez, el territorio en las que todos desean pelear, pero sobre todo que todos quieren sacar ventaja. Como están las cosas, los israelíes son amigos maravillosos,
pero son enemigos eternos, dependiendo de cómo se vean las cosas. Esta es la gran confusión que yo advierto hoy entre mis amigos libaneses. Durante cientos de años no han podido, han batallado para construir una nación y es muy difícil que puedan crear y creer, pero lo quieren y no cejarán. Si eso sucede a nivel nacional, espero que el Líbano que yo vuelva a ver cuando regrese sea distinto. Hasta aquí, Carlos Rodríguez. Hay 2 o 3 fotos adicionales. Gracias. Si tenemos la oportunidad de ver 2 más, creo que hay 2 más todavía. La siguiente. Esta es una foto de ese ejército libanés del sur, que fue una milicia que contribuyó, que fue colaboracionista con la invasión tanto del 78 como la del 82. La siguiente. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y sobre todo quiero agregar un comentario final. El haber leído estos recuerdos que no se habían leído, porque estoy seguro que este manuscrito me lo entregó Carlos y tuvimos planes de que íbamos a hacer algo. Bueno, yo, aprovechando que estamos también todavía en las celebraciones del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas, yo quiero rendir aquí un homenaje. Yo quiero rendir un homenaje no solo en la persona de Carlos, sino en la persona de Federico, en la persona de Juan José Campuzano, en la persona de Javier Góngora y de muchos de esos funcionarios, segundos de a bordo, cónsules que en el Líbano, a lo largo de 80 años de relaciones diplomáticas, contribuyeron a nuestras misiones. Me parecía que rendirle un homenaje a Carlos así le habría gustado, le habría encantado. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya dado es como abrir una ventana y ver en el tiempo pasado, porque recordemos que la memoria es un ejercicio colectivo, no es un ejercicio solitario. Y yo he querido compartir estos recuerdos, esta memoria de un Líbano que nos toca, que nos conmueve, que nos marca también en muchos sentidos. Y esto, yo también, años después, yo llegué muchos años después que Carlos, pero también todavía escuché de amigos queridísimos que tenían muy encerrado en su corazón cómo sus padres los habían sacado, algunos fuera de la escena para que no fueran víctimas de la guerra civil, otros de cómo habían emigrado para regresar y habían emigrado a los países del Golfo, y cómo el Líbano, si lo pensamos hoy, está todavía en una encrucijada que tiene que ver con el peor vecindario del Medio Oriente, que es ser vecinos de Israel y de Siria. No hay duda. Muchas gracias y muy buenas noches. Sí, adelante, si quiere, con mucho gusto. Pues, la verdad, me encantó. Igual que a muchos aquí presentes, es una narración verídica sobre una nación, lo que sufrió, sobre la historia de este país. Fue excelente, fue completa, fue una historia real de cómo vivió la sociedad libanesa, cómo trascendieron todos los actos de guerra y de paz. Fue excelente.
fue excelente. Y el homenaje que rendimos todos a tu amigo es bien merecido y bien merecido a darte otro aplauso a ti por... Es que para muchos no sabemos la labor que hizo Jorge en Líbano. Jorge conoce el Líbano, a lo mejor parte de Siria también, pueblo por pueblo. Muchos de los libaneses no conocemos lo que él conoce del Líbano y de la sociedad libanesa. Y la forma de leer este recuerdo de su amigo, este escrito de su amigo que él compartió con él, es una realidad, y la forma de que tú estás diciendo las cosas como si estás viviendo cada etapa y cada instante. Muchas gracias. Y sobre la parte histórica, pues hay mucho que comentar, pues no vamos a entrar en eso, pero el Líbano tuvo una etapa que era el secreto bancario más importante del Líbano, del mundo, pero ya, no entramos en detalles. Hasta después de la famosa guerra que mencionó, seguía el secreto bancario. Ahora, si tienen preguntas. Muy bienvenidos. Y sus comentarios, muy bienvenidos. Adelante. Sí, creo que hay uno. Sí. Sin embargo, yo acabo de estar ahí en Líbano, me hicieron favor de invitarme para celebrar la independencia de México, que es el nuevo embajador allá, y tuve la experiencia de estar con la familia, con muchas personas. Como dices, había estado yo hace 3 años y no recibía ni siquiera las tarjetas de crédito, había que pagar en efectivo, y si ibas a Baalbek, te cobraban 1 millón de liras, que equivalía a, no sé, a $10, entonces era como 1 millón de liras. Actualmente fui y vi otra cara muy diferente del Líbano, hablo de 3, 4 semanas que estuve por allá, y yo veo con el nuevo presidente que está cambiando mucho esto, o sea, sí. Lo comenté con mucha gente, hizo la invitación al Papa, entonces hay mucha entusiasmo porque esté cambiando el Líbano. La gente está muy entusiasmada, no me tocó oír ningún avión, estuve casi 3 semanas, ningún avión judío. Sí sigue habiendo problemas, pero ya son muy específicos y están atacando Hezbollah, pero a través de drones. Entonces son, pues, si quieres, asesinatos, porque son desgraciados, pero ya está dirigido directamente a quienes quieren matar, y son 2, 3 personas las que mueren en X lugares, y es una cosa quirúrgica. Entonces, a lo que voy es que yo sí veo que se está componiendo mucho la situación, digo, te hablo 3 años para acá, y la gente está más entusiasmada, los jóvenes están muy positivos, estamos haciendo algunos, tratando de hacer intercambios. Cancún, yo vivo en Cancún, con Batrún, por ejemplo, sí. Estuve con el presidente de Batrún, estamos tratando de hacer intercambios comerciales, intercambios culturales, musicales, pues entre ambas comunidades, y la gente está muy entusiasmada. Entonces yo veo el lado positivo, o sea, sí me tocó vivir mucho de lo que comentas. Tienes toda la razón. Pero hay la juventud quiere la paz, quiere divertirse, quiere disfrutar, y me decían que, no sé si sea cierto, pero en este año creo que llegaron casi 1 millón de visitantes, sí, entre libaneses y no libaneses, y la economía está funcionando muy interesantemente. Hay un momento muy esperanzador, la llegada de Nawaf Salam como primer ministro, la llegada de un presidente como Joseph Aoun, claro, ha ido generando condiciones de mayor confianza, de mayor estabilidad, aún en las circunstancias del conflicto que está presente en el conjunto del Medio Oriente. Claro. Porque bueno, lleva 1 año, entre comillas, un cese al fuego, aunque ha habido efectivamente, como tú señalabas, operaciones quirúrgicas. También hay un elemento que es importante. Va a ser el momento de inflexión en donde el ejército libanés tome el control del uso legítimo de la fuerza.
y que Hezbollah, después de la degradación y el descabezamiento producto de la ofensiva israelí, eso abre una esperanza enorme y eso se refleja en el comercio, en el turismo y en muchas de las actividades y en muchos de los elementos que proyectan hoy al Líbano. Hace tiempo que no se percibía un momento favorable, positivo, y al que hay que sumar esfuerzos. Yo creo que eso es parte también de lo que seguimos desde México, a través de sus distintos gobiernos a lo largo del tiempo. México siempre ha sumado a favor del Líbano. Claro. Y que hemos sumado en los momentos complicados, como los que describía en sus recuerdos Carlos Rodríguez, pero que hoy se sigue también impulsando y en donde se sigue buscando concitar, hacer que el esfuerzo también de una comunidad internacional favorezca efectivamente que el Líbano entre en otra etapa. Sí, para terminar, me tocó ver inversiones interesantes Sí. de francesas, no sé, canadienses, y hay tiendas, no sé, de alimentos de 2, 3 pisos de altura que digo antes, no los veías. No los veías. Impresionante. Me tocó ver muchas grúas construyendo edificios, entonces, pues yo veo positivo el futuro del Líbano y ojalá que sí sea. Ojalá y así sea. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo hasta perdí la noción del tiempo, pero estamos todavía. Sí, tocayo. Querido tocayo, yo pienso que cualquier país que tenga una invasión en el sur y otra invasión en el norte no puede sentirse completamente feliz. La preocupación tiene que estar ligado al sur para evitar que se sigan. Me parece que es una iniciativa muy inteligente que el ejército libanés esté de la mano del ejército israelí para evitar que se sigan metiendo más palestinos hacia el centro y metiendo más israelíes hacia el centro. Sí. De esa manera lo controla. Pero ¿qué pasa con el norte? Esa es la parte que a mí me preocupa. ¿Qué va a pasar con Siria? Ese punto es el que yo quisiera pedirte de favor. ¿Qué ocurre? ¿Qué sientes? ¿Qué se necesita para que Líbano sea Líbano y no tenga tanta ambición los países que lo rodean? Muchas gracias. Yo como veo las cosas en este momento, recordemos que hace tan solo 11 meses, todo parecía indicar que Bashar el-Assad permanecería dirigiendo y teniendo las riendas de un régimen policíaco, autoritario en Siria, y después de una guerra, de una revolución popular y de una intervención internacional en todo el territorio sirio, ha llegado un liderazgo surgido de la misma guerra intestina, y hoy el que tiene la responsabilidad de conducir al-Shara, que tiene la responsabilidad de conducir, está tratando y hasta cierto punto consiguiendo, con todas las dificultades que eso entraña, que no se parta Siria, que no sufra y que no atraviese, sobre todo, de lo que ya sabemos es una desgracia en todos los países árabes, que es la fragmentación y la guerra intestina. Hubo un conato muy importante que se logró, digamos, controlar, sobre todo en el sur de Siria, en la población drusa, y se logró contener porque otros países árabes también han entrado a colaborar, y a pesar de que había muchas dudas, porque el actual dirigente de Siria proviene de una organización islámica radical, y sin embargo, Siria está atravesando por una línea muy fina, muy delgada,
tratando justamente de encontrar y de reafirmar cuál es su condición. Ha habido procesos bien interesantes, algunos que no son de una sola dirección. Cuando cae el régimen de Bashar el-Assad en diciembre del año pasado, en los primeros meses de este año hubo un éxodo natural de algunos sirios, varios, decenas de miles de sirios en el Líbano, regresaron a Siria. Regresaron para ver si había condiciones. Algunos se quedaron, otros regresaron en esas condiciones precarias que todavía hay para los sirios en el Líbano. Pero también lo que ha ocurrido es que en el caso de Siria ha habido un concierto, un esfuerzo concertado. Por ejemplo, ¿quién nos hubiera dicho que el presidente de los Estados Unidos, y siendo Donald Trump, recibiera al líder de Siria hace 10 días? Vemos hoy que países europeos, países occidentales, sobre todo Estados Unidos, Canadá, pero otros, levantaron el régimen de sanciones que tenían impuestas y que están también sujetas a ciertas condiciones en términos del respeto a las minorías. La clave para mí de Siria en este momento es que sea un gobierno suficientemente incluyente y capaz, que no parta al país, que lo haga salir adelante, porque Siria es un país central para el Medio Oriente, no es un país periférico. Yo siempre recuerdo con esa misma dimensión que subrayaba Carlos, si el Líbano es historia, también Siria es historia. Damasco fue la capital del mundo durante 1000 años. Entonces, Damasco y la República Árabe de Siria juegan un papel fundamental hoy en la reconformación, en la reconfiguración del Medio Oriente. Y todavía no está claro. No sabemos qué va a pasar y cuál va a ser el desenlace. Hay todo tipo de pronósticos, algunos francamente descabellados, que tienen que ver qué va a pasar con la Franja de Gaza, qué va a pasar con los territorios palestinos en Cisjordania y cómo se va a reconformar. Yo estoy escribiendo algo y espero podérselos presentar muy pronto para un escenario más actualizado del conflicto. Lamentablemente, como yo le explicaba a Naví, mañana hay una oportunidad de conversar sobre esto. Yo no podré estar presente, muy a mi pesar, pero bueno, el profesor Álvarez tiene que viajar a dar clases el día de mañana, pero yo estoy siempre con ustedes, siempre a su lado. Sí. Independientemente de la ambición por las cuestiones que es el país, me refiero al agua para Israel. Sí. ¿Por qué tanta atracción de estos países del Líbano? O sea, ¿por qué? Ese es mi interrogante de toda la vida. ¿Qué más hay que les llama la atención? Líbano tiene un factor en la ecuación de tercer o cuarto grado, que es todo el Medio Oriente. O sea, la región de Levante tiene condiciones muy particulares, pero ahora yo creo hay 3 factores. Tú mencionaste uno. El agua es determinante. O sea, las ambiciones que hay sobre el Litani son históricas y efectivamente hay ese interés hoy en una reconfiguración en donde Israel, que además ya ocupa también un corredor que le permite controlar las granjas de Sheba y también los altos del Golán, avance. El otro elemento es la riqueza gasífera que hay enfrente de las costas del Líbano, que se comparte con Palestina y se comparte con Israel y se comparte con Siria y prácticamente llega hasta Chipre. Y los únicos que habían logrado, vamos, casi en una paradoja difícil de explicar, es que Israel
y Líbano, en un acuerdo inédito, habían establecido algunas condiciones mínimas de cuáles iban a ser los términos de la explotación de esos campos de gas, que además están en las aguas continentales de los dos países y en unas condiciones que los harían, en términos económicos, muy rentables. Israel ha pospuesto su explotación, la exploración la ha completado. Líbano todavía tiene que completar las labores de exploración antes de poder pensar en la explotación de los campos de gas enfrente de sus costas. Y el otro elemento es el mismísimo territorio libanés. El hecho de ser un país de montaña, con un clima, con unas condiciones que, entre otras cosas, produce alimentos y que tiene una condición en el Mediterráneo oriental que lo hace crucial y que va hasta Turquía, que se extiende hacia Chipre, hacia el resto del mar Mediterráneo, y por eso ha sido Líbano históricamente sujeto del apetito de todos. Manzana de la discordia. Y el otro elemento es, ya son 4, los propios libaneses. Los propios libaneses. Porque hay una condición geopolítica, de interés geopolítico también, en términos de la población, porque el Líbano se extiende mucho más allá del territorio libanés. O sea, el Líbano es todos aquellos libaneses o descendientes y que están en África, en el Golfo, en los países occidentales, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Brasil. Y eso hace que ese territorio sea la manzana de la discordia y que haya generado históricamente tantas tentaciones, pero que es también una de las cosas más maravillosas que haya. A mí no se me va a poder olvidar nunca, jamás, la vivencia, ¿no? Cuando yo releía los recuerdos de Carlos, me hizo pensar cuando habremos tenido unos 25, 28 días, no habíamos cumplido ni siquiera un mes de haber llegado, recibimos una invitación, vino una comisión de figuras de una pequeña población, Bet Meled, y llegaron a invitarnos a que fuéramos a Bet Meled, porque querían recibir al embajador de México y querían además mostrarnos cómo los migrantes libaneses de Bet Meled que habían venido a México habían contribuido. A mí nunca me han recibido como me recibieron ellos. Me recibieron en una forma extraordinaria, no por la magnificencia de su hospitalidad, por la calidez de su recepción. Desde el momento en que nos acercamos a esa población, estaban banderas mexicanas, niños en las calles, personas que se acercaron. Nos detuvimos a un lado y recorrimos toda la población. Nos enseñaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, la sacamos, la Virgen de Guadalupe, hubo una misa al aire libre, o sea, nos ofrecieron no un banquete, nos ofrecieron su corazón, sus sentimientos de aprecio, de generosidad. Regresamos, yo transformado, transido. Para mí fue un bautizo de oro. Nunca me olvidaré. Mira, así es. Y claro, algunos decían... Yo soy de Bet Meled. De Bet Meled. Y yo sé que además volví varias veces a Bet Meled en otras ocasiones y me dijeron, mira, acá se acaba de construir esta nueva casa que es de esta familia, pero ¿saben qué? También estamos haciendo este pequeño desarrollo comunitario con
Huerto, con propósitos, además de contribuir al desarrollo y a la retención de una población joven. Y esa experiencia, para mí, transformó por completo la misión diplomática. Yo sí, como otros, estoy convencido que uno tiene que ir al fondo, tiene uno que conocer el alma, la vida cotidiana en el país que uno sirve. Hay una visión muy tradicional que más está anclada en el pasado, que hace pensar que un diplomático tiene que tomar distancia y, para ser objetivo, ser un analista frío. Ustedes oyeron a Carlos, nada de frialdad, toda la empatía, toda la complicidad, y eso es importante hoy. Y entonces, cuando uno advierte esa experiencia vital, un diplomático no es un hombre honesto al que su gobierno le paga por mentir, sino es un hombre honesto que sirve a la humanidad. Y eso es lo que hace que la diplomacia siga siendo hoy todavía una de las grandes actividades del ser humano. Y me siento muy orgulloso, como otros, muchos de mis compañeros, de haber servido y de seguir sirviendo, porque eso no se va, no se acaba. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, los esperamos mañana aquí en la misma sala. Y les recuerdo que el sábado tenemos el Día de la Independencia, todos están invitados.